amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión no vamos a descubrir, pero sí que vamos a reaccionar. Hacía muchísimo tiempo que no reaccionábamos a Luciano Pereira. La verdad es que, bueno, esta canción también me la habéis pedido muchísimo, ¿de acuerdo? Pero es cierto que los vídeos de Luciano Pereira son muy difíciles de que no te los bloqueen. Entonces, por eso muchas veces no insisto tanto en estos vídeos, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que no os tenga en cuenta, ¿de acuerdo? A la hora de que me pidáis canciones de Luciano Pereira, cuidado. Lo que pasa es que intento coger vídeos que no sean de Bebo, porque los vídeos de Bebo son muy difíciles, te los bloquean, echando leches además, o sea, te los bloquean muy rápido. Recordaros que por problemas de copyright tenemos que ir poquito a poco parando el vídeo, ¿de acuerdo? No quiero que YouTube me fastidie el vídeo, que después de haberlo grabado, editado y demás cosas, ¿verdad? Que se hacen en un vídeo normal, que me lo bloqueen. Entonces tengo que ir parando poquito a poco el vídeo. También recordaros que si aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal para seguir creciendo, para seguir ofreciéndoos toda clase de cantantes que me estáis recomendando, ¿de acuerdo? Incluso otros nuevos también, o sea, este canal es de descubrir cantantes y reaccionando cantantes, entonces cualquier cantante, ¿vale? Después de unas estadísticas que tengo que mirar, me puede servir, ¿de acuerdo? Luego tenéis el botón de unirme, que sí os podéis unir al canal para gozar de una membresía y para gozar de diferentes beneficios en el canal. Ahí también podéis hacerlo. Si no, en la cajita de descripción de aquí abajo, ¿vale? Por aquí, por este ladito, tendréis una flechita que marca hacia abajo, le dais y ahí tenéis todas mis redes sociales, cómo colaborar con el canal a través de PayPal. Tenéis el vídeo del que vamos a reaccionar, tenéis las diferentes listas de reproducción que hay en el canal, tenéis mis covers, mis canciones inéditas, ahí tenéis todo, ¿de acuerdo? Está disponible ya mi página web, ¿de acuerdo? También la tenéis aquí abajito en la cajita de información para que sepáis más cositas de mí, de dónde vengo, mi carrera artística y demás. Tenéis ahí toda la información en la página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Que la he hecho yo solita. Eso tengo que recalcarlo, que me siento muy orgullosa de mí misma. Yo me lo guiso y yo me lo como. Empezamos con Luciano Pereira. Bueno, como ya lo conocemos en el canal, pues ¡fium! De primeras ya empezamos a saco con él. Así que vamos allá. ¡Dentro vídeo! Bueno, no sé si os he dicho el título porque estaba tan emocionadísima de que después de unos meses voy a volver a reaccionar a Luciano Pereira, ¿de acuerdo? Imagino que intuyo que ya sabéis por el título que habré puesto, ¿vale? Cómo llama la canción. Se llama Porque aún te amo, en Vélez, Málaga, en el 2018, ¿vale? Notación, simplemente. Este empiece ya. Y cada vez más rápido, es el sonido del corazón y cada vez va más rápido, madre mía. Yo no sé qué me puedo esperar de este hombre. Bueno, sí, cualquier cosa me puedo esperar. O sea, cualquier cosa, igual como Abel Pintos que adoramos en el canal de Luciano Pereira, me puedo esperar cualquier cosa. Que de hecho, ojo, 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 cuidado. Que yo no sé si esto lo voy a poner en uso, ¿eh? Cuidado. Porque sí que es verdad que llevo unos días un poco raruna. Madre mía. Es guapísimo, es
guapísimo y aún no he visto nada. Es guapísimo y aún no he visto nada. Es una cosa que es impresionante, o sea, impresionante. Sí que es verdad que me estuve informando porque viene aquí a España y bueno, no sé si cuando veáis el vídeo ya habrá venido o aún no, ¿vale? Pero sí que me estuve informando de las entradas, ¿vale? Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, ¿de acuerdo? Entradas las más baratas, 170 euros. Creo que en otra ocasión, Luciano Pereira, seguramente te veré, ¿vale? En otra ocasión, que sea algo un poquitín más económico. Mi economía no me lo permite. Pero cuidado, aquí en el canal te vamos a te vamos a apoyar al 100%. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Es que él sigue con es que es impresionante. Claro, evidentemente, como ya lo conocemos en el canal, tampoco puedo destacar, entre comillas, lo que vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Porque sabemos que canta, con una voz grave, ¿de acuerdo? Una voz muy grave, con esa forma que él tiene como si fuera a ver, él está cantando como como si estuviera hablando, para que me entendáis, ¿vale? O sea, él, claro, evidentemente él le pone sus dinámicas, ¿vale? Porque ahora mismo acabamos de escuchar un melisma y acabamos de escuchar ahí un vibrato muy pequeñito al finalizar la frase, ¿de acuerdo? Pero evidentemente es la voz de Luciano Pereira, es que es así, tiene unos matices muy, muy, muy bonitos. Que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Que me duele tu partida y que por fin te logré olvidar. O sea, es muy de pecho, esa voz es muy de pecho, es muy de pecho, es una voz entera muy de pecho, con esos vibratos también muy cortitos, muy bonitos, al igual que los mexicanos se quedan ahí un ratico ahí dándole al vibrato, al final los argentinos hacen vibratos también preciosos, pero sí que es cierto que los hacen más cortitos. Decir que no me afecta verte ya con otro. No me lo creería ni yo mismo tampoco. Qué bonito eso, por favor, qué bonito. O sea, ahí evidentemente ha subido un poquito más a voz de cabeza, ¿de acuerdo? Imagino que en nada vendrá el estribillo. Recordar que yo todas las letras después las escucho en mi casa, a no ser que sea una canción que destaque mucho la letra, como la que tenemos en el canal de Paquita la del barrio, ¿vale? Que ya me advirtieron que esa letra era un poco heavy, ¿vale? Que se dice aquí en España un poco heavy. Em, es que me tengo que fijar más en lo hay muchas veces que no lo puedo evitar, ¿de acuerdo? Y sí que me fijo en la letra. Y me fijo en la letra en el vídeo y ahí es cuando, termino a moco tendido, ¿vale? Pero se supone que aquí estamos para analizar lo que hace con la voz y evidentemente para descubrir por qué todo el mundo, pues, desafortunadamente, como yo, antes de que me lo presentarais, yo no lo conocía. Entonces, pues habrá gente que no lo conozca, ¿de acuerdo? Por eso los vamos introduciendo y vamos introduciendo pues vídeos diferentes para que la gente lo vaya viendo en diferentes canciones que él tiene. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Buf. Melismas, totalmente. Melismas totalmente. O sea, con una voz entera, has subido a una voz entera, pero, o sea, una voz entera más de cabeza, ¿de acuerdo? Total. Porque aún te amo. Ay, no me hagáis esto por el amor de Dios, que no puedo yo con la vida. Ay, no puedo, no puedo. Mirar cómo está, es que está petadísimo el estadio, está petadísimo, pero petadísimo, petadísimo, por el amor de Dios. Bueno, ahí ha subido ya una voz de cabeza, totalmente. O sea, antes era una voz entera de cabeza, pero no, no era tanto de cabeza ahí. Ahí ha subido, ¿vale? Ha tenido que subir a voz más de cabeza. Y sigo enamorado. Uf, es que eso es muy complicado. Me gustaría saber, ahora estoy estudiando piano, como ya sabéis, tengo aquí el teclado, aquí al ladico, me gustaría saber la nota que es, porque esa nota súper aguda es muy, muy, muy difícil de hacer para un hombre, o sea, para el género masculino, ¿vale? Para el género masculino como tal es muy difícil. Porque aún te amo. O sea, si ya cuesta hacerlo una chica, ¿vale? El género femenino, es muy complicado. Como siempre os digo, Luciano Pereira tiene una voz que no es
un vozarrón de la leche, pero muchas veces no se trata de tener un vozarrón de la leche, se trata de saber jugar con lo que tiene, cuidado. Tiene una voz muy, muy aguda para ser hombre. ¿Vale? O sea, eso quiere decir que tiene esa virtud, que tiene esa forma de cantar que evidentemente pues es lícita vamos, como cualquier timbre de voz que pueda utilizar un cantante, ¿de acuerdo? O sea, pero sí que es cierto que lo repito muchas veces en los vídeos, ¿vale? Pero a mí me gustan las voces duras, potentes, de pecho, de estas que... ¡ah! ¿Sabes? De ese tipo. Pero cuidado, es una opinión personal mía. ¿Vale? O sea, no quiere decir que a mí Luciano Pereira no me guste. Es que no me gusta. Es que me encanta. ¿Vale? Me encanta, porque con la voz que tiene juega con unas dinámicas que son impresionantes. No tiene que ver nada las dinámicas con la voz, ¿de acuerdo? Eso lo quiero dejar claro siempre. No encuentro el modo de olvidarme de ti. Es que de hecho sigue con esa voz de cabeza súper entera, ¿vale? Y es muy complicada esa nota para un chico. Es muy complicada. Porque aún te amo. O sea, si para una chica es complicado, ¿vale? Para un chico ya apaga y vámonos. Yo sé Qué bonito. A ver, lo siento, perdón. Como no sé cómo sigue la canción, y lo he parado ahí casi al empezar la frase. Evidentemente, él está orgullosísimo del público que tiene. O sea, totalmente. Yo cuando estoy en mis actuaciones, que hago versiones, ¿vale? Porque hago versiones de mis actuaciones. Yo soy cantante de orquesta y hago versiones, pues ya sea Mónica Naranjo, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Tina Turner, Whitney Houston, todas esas canciones también las canto yo. Y claro, el público se las sabe algunas, evidentemente, y me gusta un montón que me ayuden. Hay gente que dice, pues es que yo no lo veo normal que el cantante dé el micrófono al público, pero si eso es lo bonito, por el amor de Dios, que el cantante te está haciendo partícipe de lo que está viviendo en el escenario. Por el amor de Dios, seamos conscientes. abandonado. No vocaliza, ¿vale? No vocaliza. Cuidado, no es malo vocalizar, pero sí que es cierto que si vocalizara un poquito más, seguro, 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 le saldrían unas notas muy, muy, muy redondas, ¿vale? Porque no es lo mismo, porque aún te amo, que decir, porque aún te amo. Si os dais cuenta, cuando se vocaliza, es más, suenan más esas vocales. Por eso os digo, ¿no? Que es bueno vocalizar siempre en las canciones. Pero claro, evidentemente, él tiene sus dinámicas y él hace lo que quiere. Lo que no harías por volverte a besar y a tu lado poder despertar. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! O sea, ese melisma que ha hecho al final, impresionante, impresionante. Él tiene toda la fuerza en el escenario, ¿os habéis dado cuenta? ¿Vale? O sea, es que él interpreta también, interpreta muchísimo. La canción debe de ser preciosa, es preciosa. O sea, ya es simplemente porque aún te amo. Es una frase preciosa, o sea, preciosa. Luego la escucharé en mi casa, moco tendido, ya veréis ya. Bueno, no lo veréis. Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor. Otra vez ha bajado a voz de pecho. ¿Os habéis dado cuenta la diferencia que hay cuando canta con una voz más de cabeza a una voz de pecho? ¿Os habéis dado cuenta? O sea, él, esa voz, na, 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 eso es una voz muy de pecho, y luego, porque aún te amo, eso es de cabeza, ¿vale? No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Ahí ha hecho un pasaje súper bonito, ¿vale? No se le ha notado absolutamente nada, evidentemente, porque él tiene unas dinámicas que son perfectas, o sea, perfectas, perfectas. Él pasa de una voz de pecho a una voz de cabeza, totalmente como si no pasara nada. O sea, es brutal. Además, el otro día lo estuve dando en clase de técnica vocal,
eso. Y la verdad es que hay personas y hay cantantes que se lo notan muchísimo cuando van a pasar de una voz de pecho a una voz de cabeza, se les nota muchísimo, ¿vale? Pero en este caso, Luciano Pereira tiene unas dinámicas y juega con esos recursos que él tiene que no se le nota absolutamente nada. El pasaje que hace de voz de pecho a voz de cabeza, nada, brutal. O sea, es un manejo del aparato extraordinario. Del aparato fonador, cuidado, que suena un poco raro. Extraño cada instante que viví contigo. Extraño cada instante que viví contigo. Eso ha sido una voz más de cabeza, como ya sabéis. Ha empezado con una voz de pecho, pero ahora se ha subido, se ha subido un poquito más a voz de cabeza. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Además, ahí hace como un pequeño castigo. Hace ahí, no es un raspy boy, no es un raspy boy. A ver si encuentro el nombre. Y es que son tantas palabras técnicas que ya se me va la vida, se me va la vida. Hace ahí como un pequeño cambio que es alucinante. Parece como un pequeño gallito, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Pero no es un gallo, evidentemente, ¿vale? No es un gallo. Hace ahí un pequeño gallito, ¿vale? Tiene otro nombre, evidentemente. Ahora mismo ya sabéis que yo tengo memoria de Dolly, ¿vale? Que es el pez este que salía en Buscando a Nemo. Pero yo y mis estudios de piano vamos bien, gracias. Cuando salgo de la clase ya no me acuerdo de nada. Pero bueno, lo importante, oye, que tengo aquí el piano y que lo voy a, joder, que lo voy a hacer. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Perdón, hace un perdón, perdón, perdón. Eso de oh, oh, oh. Y luego, evidentemente, pues ese melisma que ha hecho ahí con un vibrato así muy chiquitito, muy bonito, precioso. ¡Guau! Es que es alucinante, de verdad. Yo creo que en la pajolera vida voy a tener yo un concierto así, Max, con 40 años, con 40 años que tengo. Yo creo que en la vida voy a conseguir yo llegar a ningún nivel de los cantantes que tenemos en el canal. Pero bueno, lo que cuenta también, yo creo que es la intención, ¿verdad? Lo que cuenta es la intención. Pero es impresionante, es brutal. O sea, esa imagen hola, ¿sabes? Hola. Es como, ¿what? Es alucinante, de verdad. No encuentro el modo de olvidarme de ti. No encuentro el modo, no encuentro el modo, no encuentro el modo. Eso es un melisma. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de ti, de ti. Él no hace tan largo el vibrato al final, ¿de acuerdo? Pero para que sepáis lo que hace, ¿no? Hay hecho también un pequeño melisma con vibrato también. Aquí éramos libres, aquí no teníamos, no teníamos bozales, aquí no teníamos nada, aquí la gozábamos, vamos, pero yo no sé cuándo vamos otra vez a tener esto, ¿no? A tener esto. Ahora está todo súper controlado, es lo peor. Se están cargando la industria de la música, se están cargando la hostelería, se están cargando todo se están cargando. Pero vamos, que me voy que es que siempre me pasa lo mismo, siempre me voy de madre. Siempre me voy de madre, siempre, siempre hablo de otras cosas que no tengo que hablar. Pero es que me gusta mucho darle. Estoy abandonado. Se ha abandonado. Oh, oh. Es que es impresionante. Lo que no haría por volverte a besar. Lo que daría por volverte a besar. Besar. Y a tu lado poder despertar. ¿Habéis visto la distancia del micrófono que tiene de la boca? O sea, ¿la habéis visto? O sea, no significa tener una voz aguda, no significa el que no tenga potencia. Para nada.
O sea, para nada. Sí, a ver, evidentemente las voces que son más de pecho tienen un poco más de potencia, claro está, pero no quiere decir que porque cante él siempre con una voz muy aguda, muy de cabeza, ¿vale? No quiere decir que no tenga potencia, en absoluto, porque la distancia del micrófono es, vamos, impresionante, ¿vale? Él tiene su voz aguda y él juega con sus dinámicas, o sea, y eso es así, ¿vale? Y juega perfectamente, es perfecto. Yo no sé si esta parte me la va a cortar YouTube. No sé si me la va a cortar YouTube. Pero vamos, es que no sé qué hacer ya con los vídeos. Si dejarlo todo entero y a mandar a tomar por saco el copyright, los derechos de autor y toda la pesca. No, porque me los bloquean. Me los bloquean. No sé qué pasa que me los bloquean. Ay, qué cara, por el amor de Dios. O sea, está súper agradecido al público que, evidentemente, o sea, es que es brutal, es brutal. Es brutal de necesidad, o sea, este chico. Es aluciflipante. ¡Oh! Madre mía, por el amor de Dios. Porque aún te ¡Oh! sigo enamorado. ¡Mirar el micrófono! Ay, es que teníais que haber visto mi piel chinita, cómo se me ha puesto, por el amor de Dios. ¡Ay, no puedo con él! Uf, no puedo con él, de verdad. ¡Ay, Dios! No, Seila, no puedes llorar, o sea, no puedes emocionarte en una canción, no puedes, no puedes, porque luego te dicen, "Es que lloras por cualquier cosa". No puedes. No me moriría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Uh, Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. oh. Me ha destrozado. Ese final me ha destrozado. Qué cosa más bonita. ¿Habéis visto cómo ha dejado cantar al público? Ojo, 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 que estoy viendo que tengo aquí un tomate en lo que viene siendo el jersey. Ojo, de estos tomates. Aquí en España se llaman tomates a los agujeros de los calcetines. Pues este es lo mismo. Tengo aquí un tomate, señores. No me llega ni pa' un jersey. Que me voy, que me voy. Ese final no me lo esperaba para nada. Ha dejado cantar al público, ha dejado explayarse al público, ha dejado que lo viviera el público, ha dejado desgañitarse al público. Y él luego ha terminado esa canción con esa fuerza que tiene y con esa voz que tiene aguda, entera, brutal. O sea, es brutal. Brutal Luciano Pereira, brutal, de verdad. O sea, os juro que igual como Abel Pintos, sí que es verdad que Abel Pintos me gusta un poquitito más, ¿vale? Voy a confesarlo. Lo tengo que confesar, no os puedo mentir. Ya sabéis que yo nunca miento. Pues o sea, son dos de los consentidos en el canal. Son dos de los consentidos en el canal porque de hecho es que, de verdad, o sea, es que ha sido un descubrimiento totalmente, tanto el uno como el otro. Luciano Pereira tiene sus dinámicas, juega con sus dinámicas, juega con sus recursos que él tiene en la voz y juega muy, 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 muy bonito. Es bonito, o sea, es bonito todo lo que hace con su voz, precioso.
Os dejaré en el primer comentario fijado todas las reacciones de Luciano Pereira que tenemos en el canal, ¿de acuerdo? Para que luego no me digáis, tienes que hacer esta, tienes que hacer esta. Y están en el canal, ¿de acuerdo? Vais al comentario fijado y ahí tendréis todas de Luciano Pereira, ¿de acuerdo? Desde que empecé con la canción de Tu mano, que esa canción me hizo así... Y me quise morir totalmente. Desde esa canción, ¿vale? Hemos ido reaccionando, Luciano Pereira, evidentemente. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias infinitas por estar ahí, por suscribiros, porque es gratis, ¿vale? Porque es gratis. Y a mí me hacéis la mujer más feliz del mundo. La señora. No, señora, no, por favor. La mujer más feliz del mundo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Y recordar, Seila Carrasco, cantante, solo hay una. ¡Mua! Gracias.